3. A la mañana siguiente, con la advertencia de Elvina todavía resonando en sus tímpanos, Clarion se preparó para la reunión del consejo, la primera que dirigiría en solitario. Por si acaso rebuscó una última vez entre su montaña de papeles los informes de los ministros. La agenda de ese día era, por suerte y sorprendentemente, bastante sencilla. La Tierra de las Hadas se encontraba en el periodo de mayor ajetreo, propio de las semanas previas a un cambio de estación. El solsticio de verano estaba a un mes de distancia y el final de la primavera reclamaba muchas atenciones. Por no mencionar el asunto de la coronación, su coronación. Solo pensar en eso le daba ansiedad. Dentro de no mucho, Clarion sería la que tomaría las decisiones que garantizarían el correcto funcionamiento del reino y que las estaciones transcurrieran sin problemas. No solo dependía de ella la Tierra de las Hadas, sino también tierra firme y todos los humanos que había en ella. La presión la haría polvillo si lo pensaba demasiado, así que aplicaría los consejos de Elvina y se centraría en las tareas que tuviera entre manos. Si no era capaz de invocar su magia, por lo menos coordinaría la reunión con total maestría. Ese día, Elvina no tendría absolutamente nada que reprocharle. Se puso de pie y de inmediato sintió un estremecimiento. Clarion se dio vuelta, casi esperando encontrar a alguien o algo observándola del otro lado de los cristales de sus aposentos. Pero lo único que encontró fue su reflejo cansado enmarcado entre unas ramas como si fuera un retrato y, más allá, las montañas del bosque del invierno. La más alta se elevaba en picos retorcidos que se buscaban el uno al otro, emulando la forma de una luna creciente. A la luz del alba, la nieve adquiría una tonalidad rosada como una concha. A veces tenía la sensación de que las montañas le devolvían la mirada. A lo largo de su vida le habían dicho en muchas ocasiones que las hadas del invierno no eran de fiar. Pocas eran las historias que se conservaban acerca del porqué de aquella desconfianza, pero Clarion había visto una o dos representaciones teatrales que hablaban del conflicto responsable de la separación de sus mundos. Todavía recordaba estar sentada junto a Elvina, sin aliento, con las manos apretando la barandilla de su palco con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, mientras Saga, la más talentosa de las narradoras de la Tierra de las Hadas, les relataba la historia de Titania, su primera reina. Su voz se mezclaba con la aparición de imágenes envueltas en una nube dorada y brillante a sus espaldas. Flechas con plumas, retazos de afilados carámbanos de hielo, el árbol del polvillo de hadas aún joven, y el custodio del bosque del invierno, con su corona dentada envuelta en tinieblas. En sus adentros, Clarion percibía aquel drama como algo increíblemente romántico. Elvina, en cambio, había soltado un bufido al ver cómo uno de los consejeros de confianza de Titania moría de forma trágica. Al margen de la teatralidad, la leyenda nunca ahondaba en la clase de detalles que Clarion ansiaba conocer. Hablaba de forma muy vaga sobre una especie de discusión entre los dos gobernantes y sobre cómo una fuerza oscura consumió al custodio del bosque del invierno. Para la mayoría de habitantes de las estaciones cálidas, aquello era suficiente para enfriar cualquier clase de curiosidad que pudieran sentir por sus vecinos. Clarion tomó sus apuntes y abrió las puertas del balcón. La recibió el aire fresco y los sonidos del despertar de la Tierra de las Hadas. Agitó las alas, pasó por encima de la balaustrada y se zambulló al aire. Al ascender, tuvo que apartar hojas y pequeñas ramas para que finalmente nada se interpusiera entre ella y el pozo del polvillo de hadas. Una cascada de polvillo dorado se derramaba desde una cavidad del tronco hasta los pétalos rosados de un lirio. Como había de sobra, varios riachuelos se desperdigaban y caían sobre distintas setas en forma de ostra que los hacían desembocar en el pozo tallado en espiral, en el lugar en el que se encontraban las tres ramas principales del árbol. El polvillo de hadas, la fuente de vida de su sociedad, se
originaba en lo más hondo del corazón del árbol. Nadie sabía exactamente cómo o por qué, aunque los polvólogos habían redactado densos tomos académicos al respecto y contrapuesto distintas teorías a lo largo de los siglos. Lo único que Clarion sabía con certeza era que la magia fluía a través de él y recorría toda la tierra de las hadas con su vasta red de raíces. Si se concentraba, podía sentirla a su alrededor, cálida y reconfortante. Hacía que el aire oliera dulce, a té con miel y rollos de canela recién horneados. Lo sutil de su presencia nunca dejaba de asombrarla. A esa hora tan temprana, todos estaban haciendo cola para su ración diaria de polvillo. Un puñado y nada más. Las hadas guardianas del polvillo estaban metidas hasta los tobillos en el pozo del polvillo de hadas, donde llenaban los recipientes del tamaño de una taza hasta arriba. Con una eficacia que Clarion no podía evitar admirar, los derramaban sobre cada hada. Sin el polvillo, volar sería imposible. Sus alas no serían capaces de aguantar el peso sin ayuda. A lo largo de la cola, las hadas reían y cuchicheaban. Algunas llevaban tazas repletas de té de diente de león, necesitadas de energía extra. Otras aún conservaban la actividad que habían mantenido durante los turnos de noche. Uno de los duendes que había debajo se percató de que estaba allí, medio escondida detrás de una cortina de hojas. Ella alzó una mano y la agitó avergonzada. Él palideció y apartó la mirada y trató de ocuparse de alguna tarea complicada y aparatosa que le permitiera usar el filo de hierba que tenía en las manos. Clarion procuró que en su rostro no trasluciera la decepción. Petra siempre decía que su presencia transmitía cierto aire regio, al igual que su voz. No es que hubiera mucho que hacer para remediarlo. ¡Su Alteza! Clarion ahogó una exclamación de sorpresa. Estiró el cuello y vio a Artemis sentada en una de las ramas que había sobre ella. Aquella hada siempre había tenido un gran talento para ocultarse entre la multitud. Una habilidad tan impresionante como aterradora en ocasiones. «Buenos días», dijo Clarion sin haber recuperado la voz del todo. La expresión de su rostro era casi simpática. Con Artemis nunca se sabía, ya que dominaba el sutil arte del estoicismo. Pero a veces Clarion encontraba a Artemis observando a las hadas guardianas cuando salían a patrullar con una especie de brillo anhelante en los ojos. En una ocasión decidió preguntarle al respecto, pero Artemis no dijo ni pío. Clarion supuso entonces que había heridas en las que no debía hurgar. No están acostumbrados a que una reina se sienta cómoda con un trato familiar, señaló Artemis con voz ronca. Tan solo te ofrecen respeto. ¿Era eso? ¿Respeto? Incluso aunque lo quisiera, no se sentía muy merecedora de él. Aún así, los titubeantes intentos de Artemis por consolarla siempre lograban levantarle un poco el ánimo. Artemis nunca lo admitiría, claro, pero Clarion tenía la sospecha de que, enterrada bajo esa superficie fría y profesional, había un alma sensible. Un día de estos quizá la revelara. Por supuesto. Con un forzado buen humor, Clarion preguntó: ¿Nos vamos? Artemis asintió. Procurando mantenerse fuera de la vista de los demás, Clarion se dirigió a las cámaras del consejo, localizadas justo debajo del pozo del polvillo de hadas. No había puerta alguna, sino que el techo abovedado estaba tallado de manera que daba la sensación de que lo conformaban retazos de cielo azul. Unos diseños intrincados en forma de espiral y trazados con pintura brillante de polvillo de hadas recorrían las delgadas ramas entre los huecos. Ocultos entre dichos diseños había símbolos que representaban cada estación. Una flor de hoja perenne para la primavera, una luna llena para el otoño, un arco iris para el verano y un copo de nieve para el invierno. Esto último siempre había despertado intriga en Clarion. Si sus reinos llevaban toda la vida separados el uno de los otros, ¿por qué las hadas artesanas habían incluido el invierno en el diseño? A medida que se acercaban,
El sonido amortiguado de las discusiones de los ministros llegó a los oídos de Clarion por el techo abierto. No se le ocurría ni una sola cuestión por la que mereciera la pena discutir tan temprano. Suponía que tenía que ver con las rencillas propias de quienes llevan mucho tiempo trabajando juntos. Había incontables disputas y asuntos políticos que reprochar y sobre los que debatir cuyos orígenes Clarion apenas había deducido desde su llegada. El tema estrella, sobre el que nunca faltaba una disputa, era cuál de las estaciones era la más importante. Al entrar en la cámara, Clarion aunó toda la entereza que pudo. En el interior, los ministros estacionales estaban reunidos en torno a una larga mesa que ocupaba casi toda la estancia. La ministra de la Primavera estaba pronunciando un vehemente discurso que hacía que el ministro del Otoño asintiera levemente. Por otra parte, la ministra del Verano parecía estar al borde de una siesta que era capaz de tomar allí mismo. Pero en cuanto se percataron de su presencia, reaccionaron. Clarion ya había aprendido que aquello era parte del don de liderazgo, la habilidad de obtener la atención de los demás. Artemis se escudó tras las sombras en perfecta posición vigilante. Clarion mantuvo el mentón alzado mientras se acercaba a la cabeza de la mesa para presidir, donde normalmente se colocaba Elvina. Por alguna razón, la habitación parecía totalmente distinta desde ahí. El más cercano a ella era el ministro del Otoño, Rowan, que le dedicó una rápida sonrisa. Como siempre, tenía pinta de haber estado expuesto a un clima helado. Sus pálidas mejillas resplandecían con un color carmesí. Sus ojos castaños la miraban centelleantes y el cabello cobrizo se le rizaba sobre las orejas. Llevaba una túnica hecha con retazos de hojas caídas, sujeta con un broche pulido en forma de castaña. A Clarion era el que le caía mejor, aunque solo fuera porque se atrevía a hablar con naturalidad en su presencia. Era entusiasta, sensato y solo muy de vez en cuando tenía arrebatos de melancolía. A su lado estaba Aurelia, la ministra de Verano, que alzaba la barbilla en un gesto agradecido. Ese día se había puesto un traje floral propio de su estación, un vestido hecho de hortensias con un collar de cinias y unas pulseras de rosas. Tenía el pelo recogido en un elaborado rodete en lo alto de la cabeza. Y después estaba Iris, la ministra de la Primavera, que saludó a Clarion con un ligero ademán. Había optado por un amplio vestido hecho de campanillas de invierno y un intrincado peinado cuyos mechones se entretejían para simular una corona que enmarcaba su rostro entre las sienes. Su tez era cálida, arenosa, aunque sus ojos eran casi tan negros como su cabello, que le caía libre hasta la mitad de la espalda. Igual que la estación que representaba, era ligera y etérea, y tenía una personalidad lo suficientemente vibrante como para despertar a la naturaleza del letargo invernal. Este había sido el séquito de Elvina desde que Clarion llegó al mundo. Aún así, no podía evitar sentir que sin un ministro del invierno faltaba algo. En algún lugar más allá de la frontera, el custodio del bosque del invierno gobernaba en soledad sus gélidos dominios. Pero por mucho que las estaciones cálidas y el invierno estuvieran en buenos términos, no es que el custodio del bosque del invierno pudiera sumarse a sus reuniones, del mismo modo en que las hadas cálidas no podían soportar el frío invernal. Al cabo de solo unos minutos, sus alas se volverían rígidas hasta partirse. Las alas de las hadas del invierno, por su parte, se derretían como un copo de nieve bajo el sol primaveral. Iris le dedicó la más radiante de sus sonrisas. «Buenos días, Alteza». Clarion se sobresaltó. Nunca estaba preparada para el entusiasmo que era capaz de mostrar incluso a las horas más tempranas. «Buenos días. Me han dicho que hoy lideras tú», dijo Rowan en un tono de voz bajo, como si estuviera hablando de algo prohibido. «Por fin has convencido a su majestad de tener un cambio de aire, ¿eh?» Clarion desperdigó sus apuntes sobre la mesa. «No es nada de...». Antes de que pudiera acabar la frase, las puertas se abrieron para dar paso a Elvina. Entró en la estancia
en un remolino de polvillo de hadas y de las distintas telas de su diáfana falda. Los ministros se cuadraron de inmediato mientras murmuraban un «Majestad» al unísono. Pero Elvina no se entretuvo con nimiedades. En silencio, ocupó su asiento en el extremo opuesto de la mesa. A continuación, le dirigió a Clarillon una mirada expectante. Así que, directo al grano. «Doy por comenzada la reunión», Clarillon carraspeó al notar que le flaqueaba la voz. «Empezaremos con los informes de los ministros. Ministra del Verano, ¿podrías compartir las novedades?» «Estamos prácticamente listos para el cambio de estación», contestó Aurelia, lánguida. «No hay muchas más novedades aparte de tu coronación». Elvina no dijo nada, pero se la veía incómoda. Clarillon procuró apartar la idea de su cabeza. La alternativa era darle demasiada importancia al miedo de que Elvina no la creyera capaz de asumir el rol de reina. «Estamos al día con los preparativos», prosiguió Aurelia. «Ya hemos reunido casi toda la luz solar que necesitaremos y hemos localizado el lugar perfecto. Cuando tengas un rato libre, Alteza, te pediré que acudas para darle el visto bueno». Con su calidez y parsimonia habituales, Aurelia expuso el resto de proyectos en los que habían estado trabajando sus hadas las últimas semanas. Para cuando terminó, Iris estaba temblando de pura emoción. «Seguiremos con la ministra de la primavera». «Me alegra que lo pidas, Alteza. Mis hadas de jardín están trabajando muy duro en los arreglos florales, pero hay un par de detalles en los que me gustaría hacer hincapié». Iris colocó no menos que 5 ramos de flores sobre la mesa. Rowan admiró en silencio cómo los disponía en una hilera perfecta. «Temacolores, ¿qué te parecen estos? Podríamos probar algo totalmente diferente y...» Clarillon se sintió algo abrumada. «Confío en tu criterio, ministra. Estoy segura de que quedará precioso». «Desde luego que sí», aseguró Iris. «Ay, pero eso no resuelve el asunto de los mosaicos de rocío. Las hadas del agua han estado experimentando con distintos diseños. No puedo traerlos, claro, pero tal vez dentro de poco puedas venir a la Plaza de la Primavera y repasar todos los detalles». «Lo estoy deseando», dijo Clarillon, y se dio cuenta de que lo decía de verdad. A pesar de no tener el ojo para la estética que sí tenía Iris, su entusiasmo era irremediablemente contagioso. «¿Ministro del otoño?» «Yo...» empezó Rowan. «Alicaído no tengo nada que aportar por el momento, al menos no en relación con la coronación». Era comprensible. Faltaban meses para la llegada del otoño a tierra firme, pero los preparativos para un cambio de estación requerían mucha coordinación y esfuerzo. Antes de que pudiera decirlo, Iris soltó un bufido. «Nada de eso», dijo ella. «Necesito tomar prestadas algunas de tus hadas veloces». «Ah, sí». Rowan se dio unos toquecitos pensativos en la barbilla. Su voz encerraba un timbre desafiante. «¿Podrías recordarme por qué?» «Las necesito para que lleven los pétalos de...» «Uf». Iris alzó los brazos en un gesto de frustración. «Oye, si no eres capaz de apreciar mi visión artística...» «Ya que sale el tema», intervino entonces Aurelia, «a mí me vendrían bien algunas tintineadoras a los que no hayas puesto a trabajar todavía». «Un asunto muy práctico», replicó Rowan, «pero no sé si puedo prescindir de ellas». Los tres se enzarzaron en una conversación caótica en la que cada uno hablaba de lo suyo. Elvina le dirigió a Clarillon otra de sus miradas elocuentes. Esta decía: «¿Y bien?». «De acuerdo». Era cosa suya restablecer el orden. «Si me lo permiten», cortó Clarillon con un tono de voz más débil del que pretendía. Aún así, los demás se enmudecieron. Todos los ojos volvieron a posarse en ella. Decidida a no perder la compostura, siguió: «Estoy segura de que podremos dar con un horario que funcione para todos». «¿Podría el ministro del otoño prescindir de algunas hadas un día a la semana?». Rowan miró a Elvina, como si buscara su aprobación. Elvina se limitó a mover la mano en un gesto ambiguo, como diciendo: «Lo que ella diga». Satisfecho, Rowan asintió. Clarillon no pudo evitar sonreír.
Tal vez acababa de obtener una pequeña victoria al resolver un problema que habían presentado ante ella. No obstante, antes de poder continuar con la reunión, una hada guardiana cayó en la habitación desde algún área superior. Los 5 dieron un respingo de sorpresa. A pesar de casi estamparse contra la mesa, la guardiana saludó a Elvina con la formalidad esperada sin que lo agitado de su respiración fuera un problema. Era como si hubiera estado huyendo de algo hasta llegar allí. Clarion le dirigió una mirada hacia Artemis. En su semblante halló curiosidad y preocupación, pero no se movió de donde estaba. Elvina se puso en pie, retomando su papel de reina. «¿Qué sucede?» «Pido disculpas por la interrupción, Majestad», empezó la guardiana, pero justo antes del amanecer ha sido avistado un monstruo en la tierra de las hadas. Un silencio frío inundó el lugar. Iris fue quien lo rompió con un timbre de voz en el que subyacía una clara nota de desconcierto. ¿Un monstruo? ¿Qué? ¿Un halcón o...? «No, ministra», replicó la guardiana seria. «Un monstruo. No sé de qué otra forma llamarlo. Proviene del invierno y se ha adentrado en la primavera». «¿Un monstruo? ¿Del invierno?» Clarion no sabía de nada que viviera allí aparte de las hadas del invierno y algunos animales, así que por descontado no se le ocurría nada que tuviera que ver con un monstruo. Pero cuando miró a Elvina no le pareció que estuviera confusa. Aunque, pensándolo bien, ella siempre mantenía la compostura sin importar el peligro que tuviera delante. A Clarion le sorprendía comprobar cuánto envidiaba y admiraba aquella cualidad de Elvina. Una auténtica reina de la tierra de las hadas no podía mostrar flaquezas. «¿Y qué aspecto tenía dicho monstruo?», preguntó Rowan con cautela. «Es difícil describirlo, señor. Una especie de zorro, pero no como los zorros que hayamos visto nosotros. Tenía una especie de resplandor o de sombra». La voz de la guardiana, cada vez más pálida, se extinguió en el aire. «Hemos ido tras él todo lo que hemos podido, pero lo perdimos de vista en cuanto despuntó el alba». «Ve por la comandante sin demora», dijo Elvina. «La veré aquí». Con el consuelo que le brindaba el tener una orden que cumplir, la guardiana recobró parte de su firmeza y asintió con diligencia. «Sí, Majestad». «En cuanto lo hayas hecho, toma a tu unidad y asegúrense de que todo el mundo se pone a resguardo», prosiguió Elvina, cuyo ceño estaba cada vez más fruncido. «Nadie saldrá fuera hasta que no hayamos identificado la amenaza». «Sí, Majestad». Artemis se cuadró y rozó la empuñadura de la espada que llevaba al cinto. «Majestad, si hay algo que pueda...». «No abandonarás tu posición junto a la princesa», replicó Elvina cortante. Clarion sintió una punzada de simpatía ante la muestra de flaqueza que reconoció en Artemis, que agachó la cabeza y dijo: «Por supuesto que no». Elvina le hizo un gesto a la guardiana. «Puedes retirarte. En cuanto a los demás, esta reunión queda suspendida. Como medida de seguridad, no abandonen el palacio hasta nueva orden». «Pero, Majestad, yo no puedo quedarme», protestó Iris. «Si ha atravesado la primavera». Pero el fulgor en la mirada de Elvina no admitía réplica. «Los guardianes se ocuparán». «Sí, por supuesto», contestó Iris, pero Clarion supo captar la preocupación en su voz. Aurelia le puso la mano en el hombro y le dio un suave apretón. El rumor de los papeles y de los murmullos llenó la habitación. Con una fría opresión en el pecho, Clarion observó cómo los ministros se marchaban. «Un monstruo. ¿Cómo era posible algo así?» «Tú también, Clarion», dijo Elvina, cansada. «Ve a tus aposentos». Estaba indignada. ¿Eso era todo entonces? La despachaba y ya, como a los demás, como si no fuera más que una niña. La reunión, una oportunidad para demostrar su capacidad, terminaba de forma amarga. Y encima Elvina le impedía ser partícipe de algo tan importante. «Puedo ayudar». «No puedes, no es un asunto que te incumba». Esa confirmación debería haberla dejado hecha polvillo. La confirmación de uno de sus peores miedos. Elvina no la necesitaba.
Pero no fue la devastación lo que se adueñó de ella, sino la ira. Cruzó la habitación hecha una furia. El resplandor de su cuerpo se intensificó hasta proyectar un brillo color ámbar en las paredes que tenía cerca. ¿Cómo no va a ser de mi incumbencia? Se supone que voy a reinar en toda la tierra de las hadas en cuestión de un mes. Por fin, Elvina se dignó a mirarla de verdad. Estaba claro que no esperaba aquella reacción por parte de Clarion, porque durante un instante demasiado largo no supo qué responder. Lo que quiero decir es que no tienes por qué dejar que esto te quite el sueño. A Clarion no le servía esa respuesta. ¿Pero no debería aprender cómo gestionar una crisis? Todavía hay tiempo para que te enseñe unas cuantas cosas, pero eso no debe ocurrir durante una crisis de verdad. Hazme caso. Lo tengo bajo control. Elvina posó las manos en los hombros de Clarion. Le parecieron pesadas y tuvo la sensación de que ese peso lograba sofocar momentáneamente parte de su alteración. Elvina rara vez la tocaba, rara vez manifestaba cualquier muestra de ternura hacia ella. Y aún así, Clarion seguía sin poder olvidar cómo la miró cuando despertó en aquella estrella caída el día de la llegada. La ayudó a salir del cráter y le tomó el rostro entre sus manos con una mezcla de fascinación y terrible clarividencia. Hizo que Clarion sintiera una tristeza incontenible, una tristeza que no terminaba de entender. Antes de que pudiera decir nada, llegó Nocturnia, la capitana de los guardianes. Vestía el uniforme, un peto y piezas de corteza de árbol estratégicamente recortadas que cubrían sus antebrazos y piernas. El conjunto le confería un aire amenazante, sobre todo la lanza que sostenía en una mano y el carcaj y las flechas que colgaban de su espalda. Tenía el pelo rubio recogido en un estricto rodete sobre la nuca, donde la piel se mostraba algo más bronceada gracias a la luz del sol. «Majestad, Alteza», saludó, llevándose un puño al corazón. «Habría que discutir un tema de logística». «Sí, convendría», coincidió Elvina. «Clarion, por favor, deja que me quede», insistió ella. «No interrumpiré». «No hay más que hablar», espetó Elvina. «Vete». Clarion no pudo hacer otra cosa que quedarse mirándola con confusión. No era la primera vez que Elvina se impacientaba con ella o se sentía decepcionada, pero nunca había sido tan cruda. Sin añadir nada más, se volvió hacia Nocturnia y empezó a hablar con ella en voz baja. Clarion, que hervía de humillación, comprendió que no había nada más que hacer. Elvina le prometió que le enseñaría todo aquello que necesitaría saber. Pero, ¿qué mejor forma de aprender que mediante la observación? Estaba claro que lo que pudiera aportar ni se valoraba ni era bienvenido. Se planteó quedarse del otro lado de la puerta, escuchando a escondidas como si fuera una niña. Había prometido portarse mejor, adoptar una conducta a la altura de su cargo. Y sin embargo... «Vamos, Alteza», dijo Artemis con calma, pero en su tono había una nota inconfundible de compasión. Prácticamente arrastró a Clarion fuera de la cámara del consejo y de vuelta a sus aposentos. En esta ocasión, Clarion estaba demasiado abatida como para protestar. Al otro lado de la ventana de su alcoba podía apreciarse cómo el caos se apoderaba de la tierra de las hadas. En la distancia se oía el sonido de las cornetas de las vigilantes que oteaban los horizontes desde lo alto de los árboles. Estelas de polvillo de hadas surcaban el cielo debido a las hadas que revoloteaban hacia sus hogares y a los guardianes que se elevaban por encima de los árboles con los arcos en tensión y los ojos fijos en la maleza. A Clarion le dolía el corazón por la preocupación. Su gente sufría. Petra seguramente estaría muerta de miedo, y eso era lo más difícil de asumir. «Tienes que ayudar según tus posibilidades», le había dicho Elvina. Pero no podía. No mientras estuviera retenida ahí, en su habitación, y especialmente si Elvina no le permitía hacerse cargo de las que pronto serían sus obligaciones. La reina de la tierra de las hadas no se queda de brazos cruzados mientras aún haya trabajo que hacer. Clarion nunca había sido perfecta y lo sabía. Pero
¿cómo podría llegar a serlo si las indicaciones de Elvina se contradecían unas a otras? Tendría que decantarse por una. Y en ese instante, con la coronación a la vuelta de la esquina, no podía resignarse a no hacer nada. No pasaría nada si decidía buscar al monstruo por su cuenta, ¿no? Si regresaba con algo útil, no volverían a dejarla al margen. Y tal vez, solo tal vez, lograra convencerse a sí misma de que las estrellas no habían cometido un tremendo error. Seguro que con la reina Elvina y los guardianes tan ocupados, nadie notaría su ausencia. Solo tenía que esperar a que fuera de noche. Cuando Artemis, por fin, se retiraba de sus quehaceres para escapar. Las horas pasaron y con ellas el sol comenzó a descender hasta teñir el cielo de un fulgor rojizo. Poco antes de la muerte del crepúsculo, Clarion abrió las puertas de su balcón. Cuando salió, las sombras se cernieron inmisericordes sobre ella y le provocaron un escalofrío por toda la piel. Una ráfaga de viento agitó las ramas que chocaron entre ellas en una sonora cacofonía que Clarion habría jurado que, por un momento, ocultó el aullido distante de un zorro. En algún lugar ahí fuera, un monstruo acechaba. Apenas había conjurado aquel pensamiento cuando detuvo los ojos en las montañas. La oscuridad del ocaso las había convertido en una silueta adusta y sombría. Por primera vez, parecían devolverle la mirada con el mismo interés. Clarion no habría sabido decir si eso le resultaba intimidante o emocionante. Aunó todo el valor que pudo y echó a volar por el Valle de la Primavera en dirección a la frontera donde la estación de las flores se encontraba con la de la escarcha.